Buen día, mi nombre es Marlon Díaz Solís. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura Filosofía, impartida por la catedrática Carmen Durón. Y en calidad de tarea final estoy presentando este video relacionado al tema el vitalismo, el problema de la vida. Definición de vitalismo en filosofía. El vitalismo es una doctrina filosófica que defiende la vida por encima de todo. La vida es la realidad fundamental y por ello hay que conocerla. Y esta vida se presenta a los diferentes filósofos en sentido biológico, atendiendo a las leyes de la naturaleza y en sentido histórico, considerando la existencia del ser humano en tanto que es la vida. Vitalismo de Nietzsche. Es vitalista toda teoría filosófica para la que la vida es irreductible a cualquier categoría extraña a ella misma. Esta doctrina tuvo éxito en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Las corrientes vitalistas se diferencian por su concepto de vida. La comprensión de la vida en el sentido biológico subraya el papel del cuerpo, los instintos, lo irracional, la naturaleza, la fuerza y la lucha por la subsistencia. El vitalismo de Nietzsche se incluye en este grupo. Por su parte, la vida en el sentido biográfico e histórico entiende la vida como conjunto de experiencias humanas dadas en el tiempo, tanto en su dimensión personal o biográfico, como en su dimensión social o histórica, como otros teóricos, como ser Ortega y Gasset. Es vitalista en este sentido. El vitalismo es una doctrina contraria al racionalismo y sus conceptos más importantes son temporalidad, historia, vivencia, instintos, irracionalidad, corporeidad, subjetividad, perspectiva, valor de lo individual, cambio, enfermedad, muerte, finitud. Cabe entender la totalidad de la filosofía en Nietzsche, como en el intento más radical de hacer la vida lo absoluto. La vida no tiene un fundamento exterior a ella, tiene valor en sí misma y la vida entendida fundamentalmente en su dimensión biológica, instintiva y racional, la vida como creación y destrucción como ámbito de la alegría y el dolor. Por esta razón, Nietzsche creyó posible medir el valor de la metafísica, la teoría del conocimiento y la ética a partir de su negación o afirmación de la vida. La vida en su contexto biológico consiste en la afirmación y revelación del cuerpo y de los instintos, de la lucha por la supervivencia, de la naturaleza, del amor y de la muerte, de la finitud y la parte irracional de la vida. El principal representante de esta línea de pensamientos es el filósofo alemán Nietzsche. Cuando no se sitúa en la vida su propio centro de gravedad, sino en el más allá. En la nada se despoja a esta de su esencia. La gran mentira de la inmortalidad personal le quita al instinto todo lo que tiene de razón, de naturaleza. Desde ese momento, todo lo que hay en los instintos de beneficioso, de favorecedor de la vida y de garante del futuro. Despierta desconfianza, el sentido de la vida se convierte entonces en vivir de manera que ya no tenga sentido vivir. ¿De qué sirve, pues, el sentido comunitario, la gratitud,
a los orígenes y a los antepasados. ¿Para qué colaborar, confiar, impulsar y favorecer cualquier forma de bien general? Todas estas actitudes son tentaciones, desviaciones al camino recto. Todo individuo como poseedor de un alma inmortal ocupa el mismo nivel jerárquico que los demás. Cualquier beato desequilibrado tiene el derecho de imaginarse que por él se transgreden a cada paso las leyes de la naturaleza. Nunca maldeciremos con suficiente desprecio una acentuación como esta de toda suerte de egoísmo, que llega hasta lo ilimitado y hasta la desvergüenza. La salvación del alma equivale, hablando en plata, a afirmar que el mundo gira en torno a mí, Nietzsche, el anticristo. Raciovitalismo de Ortega y Gasset. En su aspecto histórico, la vida se presenta como un conjunto de hechos, de experiencias situadas en el espacio y en el tiempo. Su principal representante es el filósofo español Ortega y Gasset, quien desarrolla toda su filosofía en base a las categorías que se incluyen en este grupo. Ortega utilizará las categorías de la vida entendida de este modo: vivencia, teoría de las generaciones o perspectivas. El tema de nuestro tiempo consiste en someter la razón a la vitalidad, localizarla dentro de lo biológico, supeditarla a lo espontáneo. Dentro de pocos años parecerá absurdo que se haya exigido a la vida ponerse al servicio de la cultura. La misión del tiempo nuevo es precisamente convertir la relación y mostrar que es la cultura, la razón, el arte, la ética, quienes han de servir a la vida. Ortega y Gasset, el tema de nuevo tiempo. Otros representantes del vitalismo en la filosofía. Figura importante dentro de la corriente vitalista fueron también Wilhelm Dilthey y Henri Bergson. Wilhelm defendía el carácter atemporal y abstracto de la razón ilustrada y fundamentó su filosofía en las ciencias de la naturaleza. Las ciencias del espíritu tienen necesidad de una psicología que, ante todo, sea firme y segura, cosa de la que no puede ufanarse ninguna de las psicologías explicativas existentes en la actualidad, y que al mismo tiempo someta toda la poderosa realidad de la vida psíquica a la descripción y, en la medida de lo posible, al análisis, porque el análisis de la realidad social e histórica tan compleja podrá ser llevado a cabo únicamente si esta realidad es desarticulada primero en los diversos sistemas de fines que la componen. Estos sistemas o anexos finales, tales como la vida económica, el derecho, el arte y la religión, permiten luego, gracias a su homogeneidad, el análisis de su tramado, pero este tramado de un sistema semejante no es otra cosa que la conexión psíquica propia de los hombres que cooperan en esos nexos culturales. Se trata, por lo tanto, de una conexión, en último término, psicología, ideas acerca de una psicología descriptiva y analítica. Henri Bergson afirmaba que la vida es impulso vital,
o elán vital, que se opone a la materia para poder desarrollarse, evolucionar. La materia constituye, para el filósofo, un freno para la vida. El objeto de la filosofía sería el conocimiento de lo real. Principales características del vitalismo filosófico. A pesar de que existen diferentes líneas de pensamiento dentro de la doctrina vitalista, se puede hablar de una serie de características comunes a los distintos autores. A continuación, se exponen las principales. 1. El vitalismo afirma que la realidad está en constante evolución. 2. Para este grupo de pensadores, la libertad constituye la esencia del ser humano. 3. Sustituye el concepto de razón por el de temporalidad, historicismo, irracionalidad, subjetividad, perspectivismo, individualismo, cambio, etc. 4. La doctrina vitalista se presentó en el campo de la ciencia como reacción al mecanismo materialista y en filosofía contra el racionalismo. También se debe al vitalismo, la reacción contra el racionalismo exagerado que supuso el idealismo alemán posterior a Kant. Por estas razones exaltan los vitalistas lo siguiente. 1. La vida como realidad radical. 2. Ontológicamente, la vida es lo sustancial del hombre. 3. Nociológicamente, conocer la realidad prescindiendo del razonamiento y utilizando la vivencia. La intuición que simpatiza con lo que quiere conocer. Más que razonar sobre las cosas, hay que tener experiencias vitales de ellas o con ellas. 4. Axiológicamente, filosofía de los valores. No hay otro criterio para jerarquizar los valores que determinan qué es lo bueno y lo malo más que la vida. No debemos entender el concepto vida únicamente como el proceso biológico que se desarrolla durante un periodo de tiempo afectando a lo animal en el hombre, sino más bien del modo más amplio posible. En conclusión, el término vitalismo es poco preciso, pues con él nos referimos a teorías filosóficas muy distintas, con el único elemento común de reivindicar la vida como una realidad singular que no puede ser atendida en términos ajenos a ella. Aunque algunos autores señalan la presencia de teorías vitalistas anteriores al siglo XIX, es más común situar estas doctrinas en la segunda mitad de ese siglo y primera década del siglo XX. Espero que este contenido les sirva de guía para entender el vitalismo hacia la vida. Muchas gracias.